capítulo 6. Libro de Lucas, capítulo 6. Amén. Leemos del verso 12 en adelante. Dice: En aquellos días Él, el Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas el hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. La multitud había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Bienaventurados son y serán cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, os rechacen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén, hasta ahí nada más. Entonces dijimos que Teshuvah, seguimos con este tema para entrar en profundidad y poder entrar en un mayor entendimiento, conocimiento, para poder entrar en otra dimensión. ¿Sí? Esto nos habla retorno, que es restaurar la comunión con Dios, es buscar pasar tiempo con Dios. De la misma forma, quizá no tengamos la capacidad, pero sí imitando y siguiendo los pasos de Cristo, que pasó toda la noche orando, buscando a Dios. Eso es Teshuvah, eso es retorno, porque Jesús no hablaba por hablar, no predicaba por predicar. Jesús iba a la presencia de Dios, del Padre, y de ahí bajaba con una revelación para darle al pueblo, a la gente que lo seguía. Entonces eso es Teshuvah, restaurar la comunión con Dios para algunos que perdieron la comunión con Dios. Y esas personas hoy en día hablan, caminan de acuerdo a su mente o a su corazón. Andan detrás de sus pensamientos, pero no detrás de una revelación de parte de Dios. Entonces, perdieron la comunión, la comunicación con Dios, con el Padre. Y hablan, lideran, hacen cosas en la iglesia de acuerdo a lo que sienten, a lo que piensan.
pasó en el tiempo Antiguo Testamento, donde decían que ya los profetas profetizaban de acuerdo a la imaginación del corazón. Porque la comunión con Dios en ese tiempo estaba rota, estaba destruida. Se había cortado esa comunicación por alguna razón, por influencias externas, por piedras de tropiezo, por abundancia de dolor, por no entender que hay un proceso delante y que hay que atravesar ese proceso, por falta de conocimiento, porque cuestionamos a Dios: si tú eres mi Dios, si tú eres mi Señor, ¿por qué me pasan tales cosas? ¿Por qué no entiendo tales cosas? La falta de conocimiento y logró enfriar al pueblo, logra enfriar la gente. Para eso vino Cristo, a dar a conocer, a dar a entender, porque muchos sabemos y saben de la ley, entendemos lo que está escrito, pero Cristo vino a demostrar qué hay detrás de esa ley, cuál es la intención de Dios, cuál es la intención del Padre para dar esa ley escrita. ¿Por qué Dios demanda esa ley? ¿Para qué Dios demanda esa ley? ¿Por qué Dios dio a conocer esa ley escrita? Y el Padre tiene una intención, hay una intención detrás de todo eso, y el único que la dio a conocer fue Cristo. El único que la da a conocer es Cristo. Lograr entender el por qué, lograr entender el para qué. La falta de comunión con Dios es lo que nos apaga, lo que nos enfría, lo que nos hace andar en base a nuestro corazón o a nuestra mente. Tenemos que restaurar, si hemos perdido la comunión, restaurar, volver en el nombre de Jesús, volver en el nombre de Jesús, levantarse en el nombre de Jesús, restaurar otra vez la comunión, volver al encuentro con Dios. Amén. Para otros no es restaurar, para otros es construir una relación con Dios. Para otras personas es construir. Nunca tuvieron una relación, una comunión con Dios. Para otras personas se trata de construir una relación con Dios, construir una comunión y una comunicación con Dios. Empezar desde cero. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que desde pequeño, dice la Biblia, estaba en el templo. En el templo. Y Jesús a la edad de 12 años decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ejemplo para nosotros también, porque en los negocios de Dios nos es necesario estar. Ocuparnos de los asuntos de Dios es necesario. Lo necesario no es la presencia de estar en los negocios. Lo necesario es ocuparse. Pueden estar, hay muchos que están en la iglesia, hay muchos que están en las cosas de Dios, pero no se ocupan. No buscan a Dios antes de hablar. No buscan a Dios antes de orar en público. No buscan a Dios antes de visitar, de ungir, de orarle a alguien. No buscan a Dios. No buscan a Dios en ningún momento. Ellos están en los asuntos de la iglesia, en las cosas de Dios, comprenden, entienden, saben, pero el ocuparse es lo que importa. El dedicarse es lo que importa. El estar en los asuntos, el revisar los asuntos, desde su principio hasta su final. Eso es lo importante y lo necesario. No estar por estar, sino estar, pero estar atentos, despiertos, entendiendo que para quién estamos sirviéndole, entendiendo la grandeza de nuestro Dios, entendiendo la grandeza de nuestro Señor, el poder que hay en nuestro Señor, entendiendo, abriendo nuestros ojos para poder discernir la voluntad de nuestro Señor, que es poderosa, que es buena, que es perfecta. Entonces, para algunos es construir desde cero la comunión. Para otros es restaurar desde cero la comunión. Pero es necesario
Y la comunión con Dios, tener el tiempo de comunión con Dios. La búsqueda es lo que nos aviva, es lo que nos despierta, es lo que abre nuestros ojos, es lo que activa nuestros oídos, es lo que enciende los dones del Espíritu, es lo que nos da el discernimiento. La búsqueda es lo que despierta al cristiano, lo que enciende al cristiano. Sin búsqueda no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay discernimiento. No podemos ver, no podemos escuchar, ni siquiera un mensaje podemos desarrollar sin buscar a Dios y sin la ayuda y sin la presencia de Dios. Es necesario la búsqueda, amén. Es necesario la búsqueda en el nombre de Jesús. Dios no usa a unas personas más que a otras. Dios no utiliza a unos más que a otros. Dios utiliza a la persona que se dedica a buscarlo. Dios usa a la persona que se compromete a buscarlo. Dios usa a la persona que tiene una responsabilidad, que asume la responsabilidad, que dice: voy a buscarte, Señor. Y de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al tamaño y a la profundidad de la búsqueda, será la intensidad, el tamaño y la profundidad de la unción que va a descansar en ti. De acuerdo al tamaño, de acuerdo a la medida, de acuerdo a la profundidad de la búsqueda, es la medida, es el tamaño, es la grandeza de la unción que reposa en la vida de cada persona. Poca búsqueda, poca unción. Una búsqueda no se trata de horas. Eso es una mentira. No se trata de las horas que nos encerramos a buscar a Dios o de Dios. Se trata de la intensidad, se trata de la sinceridad, se trata de la profundidad con la que buscamos a Dios. Porque la persona puede estar 8, 10 horas encerrada en un lugar y salir de ahí de la misma manera que ha entrado. Pero una persona con un corazón sincero, con sinceridad, con profundidad, con entrega, con dedicación, puede entrar 1 hora, 2 horas y salir de ahí transformada la persona, totalmente cambiada, totalmente sana, restaurada, porque no depende del tiempo, no depende de las horas, no depende de los minutos, depende de la profundidad. Depende de la intensidad, depende de la sinceridad, depende de cuánto abramos nuestro corazón delante de Dios, depende de cuánto podemos darle a Dios, de cuánta voluntad podemos darle, cuánta voluntad se puede dar a Dios. A veces es poco lo que le damos. Le damos cierta capacidad para que tome el control y lo demás lo manejamos nosotros. Pero la persona movida, la persona guiada por el Espíritu, la persona llena del Espíritu, transformada o que va siendo transformada por el Espíritu, es la persona que comienza a darle poco a poco, porque entiendo que no es fácil darle poco a poco el control de la vida. Toma el control de estas cosas. Aunque me cuesta, aunque quisiera yo ser quien maneje estas áreas en mi vida, toma el control e ir de a poco, paso a paso, dejándole el control de ciertas áreas de nuestras vidas a Dios. Entonces Él comienza a ocupar espacio, Él comienza a llenar los espacios y comenzamos a ser personas guiadas por el Espíritu, con una unción mayor, con una intensidad y una profundidad de revelación mayor, porque de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo a la profundidad de la búsqueda, es el tamaño de la revelación. Es el tamaño de la revelación, es el peso
es la cantidad, es la esencia de la revelación, dependiendo de la búsqueda. Dice que poder salía de él, pero pasó la noche entera orando. La decisión que tenía que tomar nuestro Señor Jesús era seleccionar a 12 de entre un montón. Era una decisión importante, porque para cuestionar esta decisión tenemos mucho margen, porque había uno que ya era el traidor y ya se sabía. Y humanamente lo desechamos, humanamente lo dejamos de lado, humanamente no. Esta persona no puede entrar, esta persona no puede formar parte del grupo, del equipo. Humanamente era una decisión importante Judas Iscariote. Y de acuerdo a la importancia de la decisión, era la profundidad de la búsqueda. Decisiones importantes que marcarán un antes y un después en la vida nuestra demanda o requiere o se necesita una mayor búsqueda, una mayor intensidad de búsqueda, un tiempo de intensidad y de profunda búsqueda, porque es una decisión importante, porque es una revelación importante que estamos necesitando. No podemos andar por ahí hablando, liderando o haciendo cosas sin buscar a Dios, sin entender cómo son las cosas de Dios, sin comprender cómo son las cosas de Dios, sin comprender la gravedad del asunto, la intensidad y la importancia del asunto de lo que es servir a Dios, que no es solamente hablar de Dios, que no es solamente decir cristiano, sino que se trata de llenarnos, de buscar ser templos del Espíritu de Dios, para poder ser instrumentos útiles, para poder ser usados por Dios de una forma eficaz, de una forma que dé un buen resultado, de una manera de que tú vayas a hablar y cuando hables la palabra de Dios suene fuerte e impacte en las otras personas, que cuando tú ores algo suceda, algo pase, algo se desate, enfermos se sanen, los dolores se vayan. De eso se trata el servir al Señor, de eso se trata, de la intensidad, de la profundidad, de ser instrumentos importantes, útiles, eficaces en las manos de Dios, de que cuando me levante a hacer algo para el Señor sea tan importante, le dé yo tanta importancia que impacte a otros, que cause algo en otros, que pueda desatar, hacer algo en otras personas. De eso se trata, de tener el fuego para encender a otros, de estar avivados para avivar a otros, de estar despiertos para despertar a otros. Y eso solo se llega con una búsqueda intensa y profunda al Señor, con insistencia a Dios. En el nombre de Jesús te vas a levantar, vas a levantarte, vas a hacer cosas. Te vas a levantar en el nombre de Jesús y te vas a encender. Te vas a encender. Te desato de las distracciones. Te desato de las distracciones. Y cierro en el nombre de Jesús esas puertas que te han sido distracción. Puertas por donde han entrado a distraerte, a entretenerte para que no sea una búsqueda profunda, para que no sea una búsqueda intensa. En el nombre de Jesús, puertas abiertas se cierran. Puertas abiertas se cierran en el nombre de Jesús para que comiences a buscar. Para que comiences a buscar con profundidad. En el nombre de Jesús, bendigo la iglesia, te bendigo y desato tu mente en el nombre de Jesús de distracciones, pensamientos que te ataban, pensamientos que te estorbaban, sentimientos que te estorbaban.
En el nombre de Jesús, sentimientos que no te dejaban buscar con profundidad, Dios. Pensamientos que cuando querías buscar, lo único que hacía era recordarte malas experiencias, recordarte malos momentos, recordarte malas situaciones. Te desato en el nombre poderoso de Jesús, declarando que te espera un hambre, una sed por la presencia de Dios. Que vas a salir de acá y vas a sentir la necesidad y la desesperación en el nombre de Jesús por la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Tome asiento. De acuerdo a la medida de la búsqueda, será la medida de la unción que reposará en cada persona. De acuerdo a esa profundidad, es la unción. De que mucha gente no la vea, no significa que no exista. De que mucha gente no la aprecie, de que mucha gente no le dé valor a esa unción, a esa profundidad, a esa búsqueda. Eso no significa que no esté en ti, que no esté la unción, que no esté el llamado, que no esté el propósito. Mucha gente no lo ve y no lo va a ver. Mucha gente no lo va a apreciar. Pero se trata de una búsqueda para ser instrumentos eficaces, útiles. Tu recompensa, tu corona, es la semilla que tú vayas sembrando en cada persona. Es los frutos que vayas cosechando. Es cada persona que se vaya apartando del mal para llegar a Cristo gracias a una palabra que has dado, gracias a la oración que has dado. Ese es tu fruto, ese es tu resultado, esa es tu recompensa. Eso es lo que te espera. Y esa es la recompensa de parte de Dios para toda persona que le sirve al Señor. No somos una iglesia de entretenimiento, de show, sino que somos una iglesia eficaz, viva y eficaz. Y a donde vamos tenemos que ir con este pensamiento de que soy lleno de Dios, de que quiero llenarme de Dios, de que quiero ser instrumento útil a donde vaya. De que quiero, Señor, úsame en este lugar, úsame acá, úsame allá. En cada lugar a donde vamos hay una persona con una necesidad, hay una persona que está esperando una palabra de Dios, que está esperando que un cristiano se acerque y le diga una palabra de Dios y le dé una oración de parte del Señor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y de acuerdo a esta responsabilidad, de acuerdo a este compromiso, es lo que vamos a recibir nosotros. Vamos a recibir la unción, vamos a recibir del Espíritu de Dios de acuerdo al compromiso. Dice el Señor, Él nos dejó esa llave importante, que todo el que busca, encuentra. Todo el que busca, encuentra. Entonces, el que busca, encuentra. La persona que busca ser instrumento útil al Señor, que busca servirle al Señor a donde vaya, es la persona que tiene que asumir la responsabilidad, el compromiso. No sé si están escuchando la palabra que estoy usando. Responsabilidad y compromiso. Porque Dios no da de su espíritu. Dios no da de la unción a cualquier persona, a alguien irresponsable. Dios mira ya el corazón. Dios mira ya a la persona, cómo va siendo, cómo va caminando, cómo va formándose. Y Dios comienza a ver esos pasos. Dios comienza a ver esa actitud. Dios comienza a ver la dedicación. Y Dios comienza a soltar. Dios comienza a dar. Un poco, luego otro poco, luego te ves responsable, luego te ves comprometido, luego estás creciendo y comienza a darte más, te da más unción, porque lo estás utilizando para agrandar el reino de Dios, para establecer el reino de Dios en cada vida,
para afirmar los pasos de los débiles, para afirmar los pasos de aquellos que todavía están en el medio de la duda y de la fe, para afirmar los pasos de aquellas personas que aún no se deciden por Cristo, por causa de un montón de ataduras. Y ahí Dios comienza a darte más unción, más unción, más unción. Y lo bueno de esto es que de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo a la intensidad, comienzas a escalar en rangos espirituales, en rangos de unción, en jerarquías espirituales de unción. Cuando Jesús caminaba, los demonios se manifestaban, porque nuestro Señor estaba, Él es el principal, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de todo. La unción que portaba, lo movía a Él a la responsabilidad y compromiso de la búsqueda. Entonces la unción te va a mover a la búsqueda. La unción te va a sacudir a la búsqueda. La unción te va a despertar, te va a inquietar para la búsqueda. No es lo mismo el sentir de Dios en nosotros que el sentir humano nuestro. Nuestro sentir es débil, es frágil. El sentir de Dios, voy a utilizar este vocabulario, esta palabra para que se entienda. El sentir de Dios es dominante, es superior a nuestro sentir. Y es inquietante, es inquietante. El sentir de Dios nos inquieta de una manera impresionante o de una manera que nosotros no podemos comprender o manejarla. No es lo mismo que el sentir humano, que lo dominamos, lo manejamos. Pero el sentir de Dios es inquietante. Es totalmente superior a nuestro sentir, es dominante. El sentir de Dios. Dice Gálatas que hay una diferencia entre el espíritu y la carne, que la carne, dice el libro de Romanos, no puede sujetarse a Dios y no quiere. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La carne, dice Gálatas, y el espíritu chocan entre sí, son enemigos. Y ahí está la diferencia entre el sentir humano de la carne, que podemos dominarlo porque está en nuestras manos, pero el sentir de Dios que no podemos manejarlo porque eso está en manos de nuestro Señor. Y Él comienza a movernos. Y esa unción que Él nos da comienza a inquietarnos a la búsqueda, comienza a inquietarnos y a demandarnos mayor peso de gloria, mayor peso de unción, mayor responsabilidad, mayor compromiso y sobre todo mayor dedicación. Porque dice, el que tiene, aún lo que tiene, si no lo multiplica, le será quitado. Gente que tiene unción, gente que tiene un peso, un llamado, pero que no lo usa, que no lo multiplica, aún lo que tiene. Eso que tiene le será quitado. Pero gente que tiene unción, que tiene llamado, que lo multiplica, que se asume la responsabilidad y asume el compromiso, es gente que comienza a escalar en rangos, comienza a escalar en jerarquías espiritual. No es lo mismo un cristiano que recién llega a la iglesia que un cristiano dedicado a la iglesia y a las cosas de Dios en ayuno, en oración. Esa persona tiene una unción mayor porque busca de Dios y puede entrar en otras dimensiones. Cristo, la gente decía, ¿quién es este que aún al viento y al mar hace callar? Eso está en poder de la naturaleza, no está en el poder nuestro. Pero Cristo, superior a todo y a todos,
podía hacerlo. Tenía la jerarquía, tenía la unción, tenía el peso, al Espíritu de Dios en él, con él, el apoyo del Padre. Y él podía, él sí podía. Ahora, nosotros debemos entender que el tiempo, mayor tiempo, no significa mayor unción. No significa mayor entendimiento, mayor sabiduría. Porque así como un primer cristiano entra a la iglesia y no puede quizás reprender, orar por enfermos y esas cosas, así también un cristiano que recién empieza, si entra a la búsqueda, si no tiene miedo y comienza a sumergirse en la profundidad de la presencia de Dios, sí puede orar de una forma diferente y alcanzar un rango o una categoría más. Ahora, como hay personas que tienen años en la iglesia, mucho tiempo en la iglesia, pero no han alcanzado una unción, una categoría, un rango, no es por falta del tiempo, sino que es por la falta del compromiso de buscar a Dios a diario, siempre, constantemente. Es por la falta de ese compromiso. Por eso Dios no usa a unos más que a otros. Dios no utiliza a unos más que a otros. Dios utiliza a la persona que rompe con ese miedo y comienza a entrar en la presencia de Dios. A esa persona que dice en algún momento del día, tengo que pasar tiempo con Dios. Dios usa a esa persona. Porque pueden haber personas con años en la iglesia. Y pueden hablar, entender ciertas cosas, porque con el tiempo uno aprende y a uno se le quedan las cosas. Pero no es lo mismo que una persona con el tiempo estuvo buscando insistentemente la presencia de Dios. Insistentemente, guarda esa palabra, insistir, insistentemente, constantemente. Cuando el mar, el agua hace ríos, es porque el agua insiste en abrir un camino. El agua, el mar insiste en abrir un camino y lo logra por la insistencia, por la constancia. Por eso logra el mar, el agua abrir un camino, por la insistencia, por la constancia, por estar ahí firmes. Responsabilidad, compromiso. Al escalar en rangos, en unción, es lo que nos va a permitir a nosotros movernos en otras dimensiones, movernos en otros lugares, movernos en otro grupo de personas, liderar de otra manera, pastorear de otra manera, evangelizar de otra manera. Un mayor rango, una mayor unción nos abre la puerta a algo mayor. Dice que les daba la capacidad de liderar. A uno les daba la capacidad de 50 personas, a otros 100 y a otros una multitud. Todo eso era seleccionado de acuerdo a la capacidad de la persona. Y esto no es menosprecio, sino que esto es compromiso. Si quieres ser usado por Dios, si quieres que Dios te use, te lleve a otros lugares, te lleve a la multitud, a predicar de la multitud, a la multitud, lo que tenemos que hacer es buscar más, buscar insistentemente, no bajar los brazos, perseverar en la búsqueda, perseverar en la unción. Ir en contra de todo y de todos con tal de mantenernos en la presencia de Dios.
con tal de conservar la comunión con Dios y de que eso no se rompa, de que eso no se quiebre, de que mi comunión con Dios, de que mi vida con Dios no se quiebre. No descuidar nuestra comunión con Dios por nada del mundo, por nada del mundo. Y si queremos ayudar a otros, primero tengo que ayudarme a mí mismo a llenarme de Dios para poder darle de beber a otros. Porque mientras más saco de mí para darle a otros, más vacío voy quedando. Y va a llegar un momento en el que otras personas van a estar llenas, pero yo vacío. Y si no despierto, si no me levanto a tiempo, voy a estar tan vacío que voy a buscar llenar mi vida con lo fácil. Que eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. La oración leve, la oración liviana. El ir 5 minutos, orar por orar, el leer ya la Biblia y después no leerla en 2, 3 días, en 4 días, en una semana. El comenzar ya a dar pasos débiles, pequeños, frágiles. Y ya entretenerme con otras cosas y ya dedicarle más tiempo a otras cosas que a la presencia de Dios. Comienza el cristiano a acomodarse ahí. Y ya no entra la presencia de Dios por una palabra, por una revelación, por un entendimiento o por un discernimiento, sino que se mantiene en la orilla, con poca llama, con poco fuego. Entonces hay que despertar. No se trata de dar todo a todos. Se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios para saber dónde sembrar, cómo sembrar, cuándo sembrar. Cómo, cuándo y dónde sembrar. Aunque el apóstol dice evangelizar y prediquen en todo momento, en todo tiempo y fuera de tiempo. Eso es algo que tenemos que hacer y que lo podemos hacer. Pero la intensidad de la prédica, la intensidad de la oración, la intensidad del evangelismo va a depender de la intensidad de búsqueda que hayamos tenido primeramente. Puede la gente predicar y todo el mundo predica y puede predicar, pero el efecto que causa una palabra depende de la búsqueda, depende de la oración, depende del tiempo. Cuando Jesús resucita y camina con unos que se iban a Emaús, esos dos dijeron, ¿cómo no lo vimos antes que era nuestro Señor? Porque cuando Él hablaba, dice, nuestro corazón ardía. Nuestro corazón ardía. Cada palabra de Cristo, cada palabra del Señor hacía arder la vida, el corazón de otros. ¿Por qué no tuvieron más duda las personas esas? Porque la palabra de Cristo tenía peso, tenía fuego, tenía unción. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Llegar a un peso, llegar a una unción, llegar a un fuego, que cuando hablemos, que la prédica sea efectiva. Cuando hablemos sea efectivo y cause algún efecto. O entra el cristianismo o se va. Pero un efecto tiene que causar. Y eso va a depender de acuerdo a la búsqueda y a la intensidad. De acuerdo al compromiso. Cada palabra de Cristo, cada palabra del Señor despertaba a otros, avivaba a otros. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Vamos a orar en base a esta palabra.